Creía haber visto lo mejor de Hunter x Hunter. Creía que ya no había nada que me sorprenda. Pero estaba en un completo error. Buenas chicos, otra vez estamos aquí, en lo que es el final de este increíble arco, las hormigas quimera. Recuerden que antes de este video, existen otras dos partes que recomiendo ver previamente, luego pueden volver aquí. Bueno, no extiendo más esta intro, mi nombre es JeffreyX y ahora sí, vamos a comenzar. Mientras los cazadores hacían su entrada, ninguno se percataba de que en el cielo están llegando las dos piezas más importantes en este tablero, Zeno y Netero. La primera en verlos es Pitou, quien confiada se lanza lleno a atacarlos, pero una simple jugada la sacó del juego. En ese instante, todos los cazadores entran al castillo del rey, sin esperar que uno de los guardias reales estaría resguardando la entrada. Pero la intervención de Zeno y Netero les abre una brecha para separarse cada uno y así seguir con el plan. Pero lo que ninguno sabía era que la iniciativa del plan se había arruinado. Cuando ambos viejos se percataron del irreparable daño que habían cometido, terminaron bajando la guardia, cosa que pudo terminar muy mal. El inesperado acontecimiento fuerza a los cazadores a separarse, y antes de seguir con este espectacular inicio, tenemos que comenzar a remarcar los puntos malos. Seré directo. Yuppie. No lo digo por el guardia en sí, si bien de los tres es el menos interesante, durante esta pelea tuvo un buen desarrollo. Pero ese es el problema, su maldita pelea. No puedo evitar pensar que la mitad de estos capítulos fueron dedicados a este encuentro. Termina siendo estresante cuando estás ante tremenda escena, pero te la cortan para continuar esa pelea. Cuando se viene tremendo plot twist, pero nuevamente volvemos con la pelea de los huevos. Y agárrense de los huevos para lo que voy a decir. Pero esta pelea es un refrito de la pelea de Sukuna, con miles de tipos peleando con un grandote de varios brazos, uno por uno. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Aunque si se preguntan ¿por qué no una copia? Porque ambas obras sabemos que pertenecen al mismo mangaka. Pero esta pelea pudo haber sido más amena, de no ser por otro personaje presente. ¡El narrador de mierda! Este problema llegué a tenerlo en ciertos puntos de los anteriores arcos, pero ninguno tan grave como el de aquí, donde el narrador habla, y habla, y habla. Ok, entiendo que este arco necesita explicaciones, pero regula un poco. No puede ser que tengas capítulos donde el narrador tenga más diálogos que tu fucking protagonista. Súmenle a esto un ritmo demasiado lento en todo el arco, donde pasan cosas y cosas en cada capítulo, para de la nada decirte, ¡ja! Apenas pasaron 3 minutos. ¡Dios! Incluso tramas como la de Calgo me fueron indiferentes tras terminar, porque la única razón por la que me interesaba este pulpo era porque genuinamente creía que este era Jairo. No me pregunten por qué, simplemente nació esa teoría. Lo único bueno de toda esta parte fue Shoot, quien luego de verse impotente al casi dejar a Gon pelear solo contra Yuppie, se levantó bien los pantalones y se peleó de tú a tú contra él, demostrando un valor y agallas que me hizo amar este personaje, estando contra las cuerdas, sangrando y al límite, seguía luchando como un campeón. Pero sin duda, mi mayor decepción de este arco, este Yoyos, el Yoyos.
En la parte anterior iba a incluir el plan que tenían los cazadores como error, porque sinceramente me pareció tremenda basura su plan, donde si no eran ayudados por esas otras hormigas, el plan se iba al diablo. Pero tenía fe en que este Yoyos iba a dar la talla, que sería un personaje buenísimo y... no, fue una pérdida de tiempo, porque toda la pelea de Yuppie consistía en eso, hacer tiempo. Todo para que active su técnica de yoyos. Y luego muchas pausas, muchas intervenciones, mucho relleno. Estaban por ganar. ¿Y todo para qué? Para que al final el yoyos se diera por vencido y desactive la técnica. ¡No! Cuando vi esto, sentí una cólera enorme, empeorando aún más la pelea de Yuppie, porque sus tontos ideales del yoyos hicieron que lo transcurrido en tantos capítulos pase a ser puro relleno basura. Yo prefiero participaciones más breves y directas, ¿sí o no, Papi Silva? Pero bueno, al fin pude soltar toda esa bilis que tenía guardada. Y antes de pasar a los puntos buenos, debo decir que este arco fue tan, pero tan bueno, que como en la parte anterior, vamos a dedicar un segmento para cada perspectiva. Luego de abrirse paso en el palacio, Killua y Gon llegan a alcanzar a Meruem y Netero, donde este último le enseña a Gon dónde está Pitou. Gon no duda en lanzarse de lleno, mientras Killua sentía un dolor inmenso. Él deseaba poder preguntarle a Gon por su estado, pero la respuesta podría ser algo que no le guste, o incluso algo que lo rompa. Llegan donde Pitou, momento donde Gon deja salir toda su rabia contenida. Él clama poder pelear con ella, de querer vengar a Kaito. Sin embargo, Pitou se arrodilla frente a él, sin poner resistencia, y hasta llega a romper su brazo, rogando por tiempo para curar a Komugi. La mente de Gon llega a su límite. La rabia en su corazón, el ver el compromiso de Pitou, le hizo perder el sentido de su odio. Y en ese momento, Gon se deja caer en el abismo, deshaciéndose de toda su moralidad. Únicamente se contuvo gracias a las palabras de Killua, pero aún así le dio solo una hora a Pitou para curar a Komugi. Después de eso, se la llevaría para curar a Kaito. Y aunque Killua se fue, era evidente la enorme tristeza que guardaba en él. Y la escena siguiente lo demostraría. En cierto punto de la noche, Pan despertaría convertida en una hormiga quimera, saliendo a pelear contra Killua. Era evidente cómo estaba controlada, intentando Killua hacerla entrar en razón. Pero cuando decide mentirle sobre dejarla ver a Gon, él entra en razón. Ver hacia Palm podría ocasionar que él se vuelva loco, pero también era la única forma de darle paz a su querido amigo, un amigo que él no pudo salvar. Killua genuinamente me hizo llorar en estos capítulos. A pesar de quitarse la aguja en su cabeza y liberarse de sus miedos, eso no quita la debilidad de su alma y el dolor de perder a una persona tan importante para él, sintiéndose un inútil por no saber qué hacer. Y las emociones de Killua lograron llegar a Palm, librándose del control de las hormigas, pudiendo ponerse en pie de vuelta para juntos poder salvar a Gon. Y la preocupación de Killua estaba justificada, porque su amigo está a punto de entrar al mismísimo infierno. Luego de la hora transcurrida, los cazadores toman de rehén a Komugi, todo para que Pitou cumpla su palabra. Tras llevarse a Pitou donde Kaito,
y ella será avisada de que supuestamente recuperaron a Komugi. Este le exige que cumpla su promesa, que regrese a Kaito a la normalidad. Lo que no se esperaba eran las palabras que Pitou le diría. 彼はもう死んでいる。ごめんね。 Las lágrimas de Gon caen de su rostro, sin poder creerse lo que decía, sintiendo que todo era su culpa. 俺がモコの子についていったから、俺のせいでカイトは。違う、俺じゃない。殺したのはピトだ。でも俺が。違う、あいつだ。 El desmoronamiento de Gon fue sublime en mi opinión. Ver su mente luchar entre la luz y la oscuridad de su alma me dejó frío de la impresión. 俺のせいでカイトを助けて。違う。でもドクター・ブライス。 La esperanza de Gon vuelve brevemente, creyendo que Pitou curaría a Kaito, pero luego de ella amenazarlo, asegurando que iba a matarlo, logró aclarar todas las dudas de su mente, dejando que esa rabia se apodere de su ser. 嘘つき。 もうこれで終わってもいい。 Decide entregar toda su vida, todo su nen, toda esa luz en su alma, con tal de vengarse de Nefer Pitou. A cambio de obtener el máximo poder que su propio potencial le permitía, decidió sacrificar toda su fuerza, mostrando un despliegue de poder inimaginable. Pensar que ese niño tan puro que había salido de Whale Island, convertido en esta criatura, me es imposible no amar esta escena, donde Gon descarga toda su ira contra Pitou. Y si esta pelea les pareció fenomenal, aún hay otra que los dejará anonadados. Mientras el resto de conflictos se desenvolvían, Netero y el rey apenas llegaban hasta su campo de batalla. El problema era que el rey no tenía intenciones de pelear, sino de compartir con Netero su forma de ver el mundo, uno donde el fuerte debía ayudar al débil, no aplastarlo, donde aquellos humanos que tenían valor serían admitidos. Pero sería Netero quien daría el primer golpe. A pesar de todas las amenazas, el rey insiste en sentarse a charlar, hasta que Netero decide usar un sucio truco, obligarlo a pelear a cambio de decirle su nombre. Y es así que comienza la pelea. En todo el encuentro, puede verse cómo el rey no puede esquivar los ataques de Netero. Como habíamos visto, Netero dedicó gran parte de su vida a entrenar como un enfermo. Sin importar los años, el clima, el dolor, decidió dedicarse enteramente a las artes marciales, entregando todo su ser en ello, hasta convertirse en el humano más fuerte. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, el rey no se veía afectado. Es más, había comenzado a ponerse a la ofensiva, aprovechando todos esos duelos con Komugi para poder adivinar el ritmo de pelea de Netero, hasta que finalmente conectó el primer golpe. Pero Netero no cedía, miles de golpes eran intercambiados entre ambos contendientes, hasta que el rey logró esquivar un golpe, llevándose ahora su brazo. Y cuando el rey creía tenerlo al límite,
Netero saca su mejor carta, la Palma Cero, con la que logra conectarle de lleno su ataque más fuerte. 無慈悲の方向である。 Lastimosamente, el rey se levantó herido, pero aún estable. Reconoce la fuerza de Netero, asegurando que dejaría vivir a los humanos en una isla alejada del resto de hormigas por respeto a todo su esfuerzo. Hasta el momento, se ha visto como Netero ha buscado como sea pelear con el rey. Muchas veces incluso se forzó a ignorar las buenas intenciones de Meruem. Y aunque esto lo dejaría como villano, no fue así. Él mismo comenta que ambos están en una posición difícil, donde Netero tiene que cargar el peso de la asociación de Hunters y matar a esa hormiga. Podría sentarse con Meruem a conversar, pero nada aseguraba que ello fuera a arreglar todo. Su comentario sobre que el rey está en dudas sobre su lado humano y su lado hormiga demuestra que hasta Netero tiene dudas, y si las oculta es porque en sus manos está el destino de millones de vidas. Puede que incluso Gon y Lua y compañía ya estén muertos. No tenía opción, pero al final de cuentas pudo ver algo de bondad, porque Netero sigue siendo humano. Y es esa misma humanidad la que le daría las fuerzas para usar su última carta. Saber que el rey condenaría a los humanos le dio la suficiente motivación para el acto que iba a cometer. Y ese rey hormiga, al que finalmente nombra como Meruem, está por admirar el infinito potencial humano. Tanto Yuppie como Puff vieron la horrible escena desde lo lejos, solo para que al llegar vieran que era demasiado tarde. Pero para desgracia de Netero, esto no sería lo último que se sabría del rey. Con la llegada de Puff y Yuppie a la explosión, estos se dan cuenta de que el rey está al borde de la muerte. Sin Pitou, parecía imposible salvarlo, a menos que nos marquemos la escena más homoerótica de la obra. Perdón, tenía que clavar tremendo chiste entre tanta seriedad. El rey termina volviendo gracias a la energía de sus dos guardias, quien ahora se proclama como Meruem. Pero rápido notamos que este es diferente. Y no es por la memoria, que sí, la perdió. Pero es claro que este Meruem es uno nuevo. Casi como si lo vivido con Komugi y Netero cambiase su ser. Las traiciones y secretos de sus guardias provocarían una golpiza de Meruem. Pero aquí se ve que respeta sus opiniones y hasta llega a decir que ahora están unidos los tres. Todo esto me parece perfecto, porque genuinamente pudo tener su propia evolución y tuvo un propósito esta muerte. Aunque el más descontento con esto era Puff, pues apenas el rey viera a Komugi, podría cancelar toda la selección. Por esa razón, se dispone a eliminar a la responsable. Que por cierto, me pareció interesante la perspectiva de Komugi, donde por su ceguera ve a los protas como malvados secuestradores, mientras quiere volver a ver al rey que había sido tan amable con ella. Por algo había sido tan empática con Meruem, nunca supo su verdadera identidad. Y ya que lo mencioné, debo decir que mientras más iba avanzando el arco, mejor me convencía de que este no era un villano. Obviamente cometió muchas atrocidades, pero la mayoría venían por no conocer el mundo, las personas, tener perspectiva, hasta que tuvo un cambio sublime, cuando en el video pasado quería que también se enfrentaría a Gon o siquiera se encontrarían. Esa es la magia de que estos videos sean mis primeras impresiones. Quien fue el mayor villano aquí fue Puff, quien trató como sea de manipular al rey.
sea por su raza o por sus deseos íntimos. El punto fue que estuvo moviendo los hilos de todo el arco, dejándome con una buena impresión por el villano que fue. Bueno, se viene el clímax del arco, y es momento de que todas las historias converjan entre sí. En ese momento, Palm avisa a Killua sobre la traición de Pitou. Él sale corriendo tanto como puede, deseando que su amigo esté bien y poder salvarlo. Lo que no esperaba era ver a su amigo a salvo, pero con la horrible imagen de él masacrando a Pitou. どれほどの代償を払えばこれだけのオーラを。 Justo cuando Gon está librando su último ataque, Killua trata de detenerlo, pero lastimosamente no pudo evitar あの時の la pérdida de su amigo. お前ももうおやすみ。 Mientras esto ocurría, Puff y Yuppie le proponen un juego a Meruem para capturar a los cazadores restantes, siendo su excusa para que no recuerda a Komugi. Aunque Meruem acepta su propuesta, le es inevitable que cualquier cosa que piense le recuerde a ella. La palabra competencia, una ficha en el suelo, la imagen de un tablero, todo le hacía pensar que hay algo importante que le falta. Aunque cierta noticia daría un giro a los acontecimientos. La repentina muerte de Yuppie logró alarmar a Puff, quien pidió más tiempo a Meruem, pero este podía detectar las mentiras de su guardia, por lo que decide ir a investigar él mismo. Y curiosamente, Puff comienza a escupir sangre. Cuando Meruem activa su En, detecta la presencia de otra hormiga. Al salir a interrogarlo, Puff trata de detenerlo. Aquello había colmado la paciencia de Meruem. Puff conocía al desalmado rey al que servía y estaba listo para morir, porque eso reafirmaría que él era ese malvado rey. Para su desgracia, el rey se detiene. En cambio, centra su atención en la otra hormiga, causando un miedo que dejaría su piel helada. Su mente era un caos, sabiendo que lo que diga dictaría su destino. Y en medio de esa crisis, el moco que caía por su nariz le hizo escoger una palabra que cambiaría todo el panorama. Todo había regresado. Sus partidas, sus discusiones, sus momentos juntos. La imagen de Komugi había vuelto al rey. 俺の王はジャイロただ一人。貴様は敵だ。会えるといいな。そのものと人として生きるがよい。 Y entre lágrimas, Puff veía a Meruem sin castigarlo por su traición, liberando a los intrusos y hasta deseando buena suerte al lobo que le expresaba su odio frente a él, porque ese malvado rey había cambiado por completo. Meruem llega donde Palm, la única persona que sabría el paradero de Komugi. Lo que no se esperó ella era escuchar al rey decir que los humanos habían ganado. El sacrificio de Netero no fue en vano. Aquella bomba había acabado con la vida de los otros guardias, siendo ahora la vida de Meruem la que iba a reclamar. Por esa razón, este le pide pasar sus últimos momentos con esa chica. 小麦という人間に会いたい。それだけだ。他には何も望まない。 Un rey tan poderoso como él se deshacía de su posición y su orgullo, rogando poder ver a Komugi, llegando al punto de ponerse de rodillas, hasta que... Palm acepta. Meruem podrá reencontrarse con Komugi, y eso sería el final. Llegando a su escondite, finalmente encuentra a Komugi,
y fue verla nuevamente lo que dibujó una sonrisa en el rey. 稀に見るアホだ。起きろ小麦。撃つぞ。 Tras preparar el tablero, deciden iniciar el juego. Merwin aprovecha en decirle su nombre, llegando a pedirle que deje de llamarlo rey, apostando a que si ganaba, ella lo llamaría solo por Merwin. 活路があると申すならば。921中条新た。462忍び。これは。あの夜気づいてしまったんです。黙れ。考えさせろ。逆新手だ。いかに。 Pero en cierto punto de la partida, él se percata de las lágrimas de Komugi. La emoción del momento logró conmoverla, pues gracias a él, una chica como ella había vivido cosas tan maravillosas. 私みたいなものにこんなに素敵なことがいくつも起きていいんでしょうか。 Pero era hora de sincerarse con ella. Le cuenta sobre el veneno en su cuerpo. Él desea pasar sus últimos momentos jugando con ella, pero si se queda, ella también... No, no le importa. Komugi quiere acompañar a Merwin en sus últimos momentos, y es así que ambos sellan su destino unidos. 要は。私はきっとこの日のために生まれてきました。この瞬間のために生まれてきたのだ。 En fin, ¿qué puedo decir sobre este arco? Sin duda fue una experiencia maravillosa. Ahora entiendo por qué este arco es tan amado. Sinceramente está entre los mejores que he visto en toda mi vida. Pero aún no ha terminado esto. Aún queda un último arco. Una última experiencia que voy a vivir con este anime. Komugi, いるか。はいな、いますとも。どこにも行きません。451中条。罪だな。さあもう一曲負けた方からですよ。小麦。はいはい、何ですか。結局要はお前に一度も勝てなかったな。951水。小麦いるか。はいな、もちろん。メルエム様の番ですよ。少しだけ疲れた。ほんの少し眠るから、このまま手を握っていてくれるか。小麦小麦いるか。聞いてますとも。わかりました。こうですね。すぐ起きるから、それまでそばにいてくれるか。離れたことありませんよ。小麦。はいはい、何ですか。ありがとう。こちらこそ。最後にはい。名前を呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。私もすぐ行きますから。